Grafos y caminos hamiltonianos. ¿Quién era Sir William Hamilton? Bueno, Sir William Hamilton era un matemático. En el tiempo cronológico estuvo un poquito después de Euler. Euler vivió alrededor de los años 1700 y pico. Y Hamilton nació en el 1805. Así que pasaron un poquito de tiempo hasta que apareció Hamilton. Hamilton también tiene una aplicación en la teoría de grafos. ¿Qué es un camino o un ciclo de Hamilton? Es un camino justamente en donde no se repiten los vértices. En el camino de Euler no repetíamos aristas, en el camino de Hamilton no repetimos vértices. ¿Sí? Si el único vértice que repito es el inicial con el final, entonces se llama ciclo hamiltoniano. Un ciclo hamiltoniano es un ciclo en donde el único vértice que se puede repetir es el inicial con el final. Pero tengo que recorrer todos. El camino hamiltoniano o el ciclo hamiltoniano no tiene una condición necesaria y suficiente que sea sencilla de entender. Por lo tanto, lo que siempre decimos es, para saber si tiene camino o ciclo de Hamilton, lo que conviene es inspeccionar el grafo. ¿Sí? Ejemplo, bueno, acá tenemos un grafo. ¿Este grafo tendrá camino o ciclo de Hamilton? Bueno, este grafo no va a tener ciclo. ¿Por qué no va a tener ciclo? Culpa de este vértice, el vértice 3, que después vamos a ver cómo se llama este tipo de vértices. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque necesariamente voy a tener que pasar varias veces por él. Por ejemplo, si yo arranco del vértice 3 y me voy al vértice 2, me voy al vértice 1, al vértice 5, no recorrí todos porque todavía me falta el vértice 4. Tengo que volver a pasar por el vértice 3 para llegar al vértice 4. Y si empiezo en cualquier otro vértice, siempre voy a tener que pasar por el vértice 3 más de una vez para tratar de recorrer todos los vértices y terminar donde empecé. Por lo tanto, no tiene ciclo, pero sí tiene camino. Porque yo puedo recorrer cada uno de estos vértices sin repetir y nombrarlos a todos. ¿Sí? Lo que pasa es que no voy a terminar donde empecé. O sea, tiene camino de Hamilton, pero no tiene ciclo. Bueno, acá tenemos un camino posible, ¿no? Arranco del vértice 4, me voy al vértice 3, del vértice 3 al vértice 2, al vértice 1, al vértice 5. Nombré los 5 vértices que tengo sin repetirlos, pero como el vértice inicial y el final son distintos, es solamente un camino, no es un ciclo de Hamilton. Si el grafo tuviera ciclo de Hamilton, sería un grafo hamiltoniano. Como este no lo tiene, es simplemente un grafo que tiene camino de Hamilton. ¿Qué es un grafo o a qué llamamos grafo bipartito? ¿O cuándo un grafo se puede considerar bipartito? Bueno, primero tengo que tener un grafo. Y para que ese grafo sea bipartito debería pasar las siguientes 3 cosas que voy a nombrar. Al conjunto de vértices lo tendría que poder dividir en 2 subconjuntos cuya unión sea el conjunto de vértices original, pero cuya intersección me dé vacío, o sea que no haya vértices en común entre esos 2 subconjuntos. Cada uno de ellos subconjuntos debe tener por lo menos un vértice, o sea que tienen que ser distintos de vacío. Y después, cada vértice del primer conjunto va a ser adyacente con algún vértice del otro conjunto, no entre esos. O sea, no puede haber adyacencias dentro del conjunto B sub 1 y tampoco puede haber adyacencias dentro del conjunto B sub 2. O sea, cada vértice del B sub 1 va a estar conectado o no con algún vértice de B sub 2. En este caso, si podemos ver que un grafo cumple con esas 3 condiciones, se lo llama bipartito. Ejemplo. Ahí tenemos un grafo bipartito. ¿Sí? El vértice 1 está conectado con el 4 y el 5. El vértice 2 con el 5 y el 3. Observen que acá podríamos decir que el subconjunto B sub 1 tiene 2 vértices y el subconjunto B sub 2 tiene estos 3 vértices. Lo podríamos pensar de esa forma. ¿Sí? Si ustedes observan cómo definir los subconjuntos, no hay subconjuntos vacíos, no hay elementos que se repitan, o sea, la intersección es vacía. Y cada vértice de este conjunto es adyacente a un vértice de este otro conjunto. Bien, ahí tenemos el conjunto de vértices, como dije, los subconjuntos los armé de esa forma.
Y observen que las aristas conectan vértices del subconjunto 1 con el subconjunto 2. Por lo tanto, es un grafo bipartito. Este grafo bipartito no tiene todas las adyacencias posibles, porque observen que el vértice 1 no está conectado con el vértice 3. Y el vértice 2 no está conectado con el vértice 5. Con el vértice 4, perdón. Es bipartito. Si tuviese todas las adyacencias posibles, se dice que es un grafo bipartito completo. Si tuviera todas las adyacencias posibles, se dice que es un grafo bipartito completo. Observen, por ejemplo, en este. El vértice 1 está conectado con el 2 y con el 4. El 2 con el 4, perdón, el vértice 1 con el 4 y con el 5. El 2 y el 3 con el 4 y con el 5. Cada vértice de este conjunto está conectado con cada uno de los vértices de este. Están todas las adyacencias posibles. En este caso, es un grafo bipartito completo. ¿Sí? Y tiene esta nomenclatura K32. Los grafos bipartitos completos siempre van a tener la nomenclatura K. ¿Sí? Como los completos que vimos hoy. Pero a diferencia de los completos, van a tener dos subíndices. ¿Quiénes son estos dos subíndices? Y el cardinal de cada uno de los subconjuntos. Observen que acá, este subconjunto tiene 3 elementos, por eso tiene un 3 acá. Y este de acá tiene 2 elementos, por eso tengo un 2. Un K32 significa que vamos a tener 3 vértices en el primer subconjunto y 2 en el segundo subconjunto. Y un K33, por ejemplo este, es un bipartito completo en donde los 3 vértices del primer subconjunto son adyacentes a los 3 vértices del segundo subconjunto. Siempre que tengo un grafo o una estructura, vamos a tener una subestructura. ¿Sí? Que es un subgrafo, una parte del grafo. Yo tengo un grafo, conjunto de vértices, aristas y una función de incidencia, y G' va a ser un subgrafo de este grafo, va a ser una parte de ese grafo si cumple ¿qué cosa? Que este conjunto B' es un subconjunto de B. Este conjunto A' va a ser un subconjunto de A, y que la relación de incidencia Φ' va a ser una relación restringida de la relación Φ original. ¿Cómo vamos a hacer para obtener un subgrafo a partir de un grafo? Y se puede hacer de varias formas. Se puede obtener un subgrafo suprimiendo un vértice, o más vértices, o suprimiendo una arista, o más aristas. Si yo suprimo un vértice, tengo que tener en cuenta que junto con ese vértice que voy a suprimir se tienen que ir todas las aristas que son incidentes a él. En cambio, si suprimo una arista, solamente se va la arista, ¿sí? O el conjunto de aristas que suprima. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un grafo. Y yo quiero encontrar un subgrafo. Bueno, en este subgrafo, la nomenclatura del subgrafo, bueno, a veces se la puede escribir de esta forma, o se lo puede escribir como G' de B1. Cualquiera de estas dos nomenclaturas sirven para identificar un subgrafo. ¿Qué significa? Que va a ser un grafo en el cual voy a eliminar el vértice 1. Como yo voy a eliminar el vértice 1, se tiene que ir junto con el vértice 1, la arista 1, la arista 2 y la arista 8, que son las incidentes al vértice 1. Por lo tanto, el grafo me queda de esta forma. Este sería un subgrafo de este grafo original. Pero también puedo obtener un subgrafo eliminando una arista. Y cuando elimine una arista, ¿sí? Vamos a hacer un subgrafo de este original, pero voy a eliminar la arista 3. Voy a sacar esta. Al sacar una arista, solamente se va la arista, el resto queda como está. Ahí tengo un subgrafo que surgió de eliminar la arista 3. Desconexión de un grafo. ¿Cómo se desconectan los grafos? Bueno, primero tengo que tener un grafo que esté conectado. ¿Sí? Tengo un grafo conexo. Bueno, para desconectar un grafo puedo tener, por ejemplo, la posibilidad de desconectarlo eliminando un solo vértice. Cuando al eliminar un vértice yo desconecto un grafo, se dice que ese vértice es un punto de corte o istmo. ¿Qué es un istmo? Entonces es un vértice que al suprimirlo, el subgrafo resultante es inconexo. De la misma forma, puedo eliminar una arista y desconectar un grafo que era conexo, ¿sí?
que es un puente entonces, es una arista que al suprimirla desconecta al grafo. O sea que al grafo lo puedo desconectar con un istmo o con un puente. Pero si no me alcanza, con un istmo o con un puente puedo usar un conjunto de vértices o un conjunto de aristas para hacerlo inconexo. Si yo tengo que usar un conjunto de aristas para desconectar al grafo, ese conjunto de aristas se llama conjunto desconectante. ¿Qué es un conjunto desconectante? Entonces es un conjunto de aristas que al suprimirlo desconecta un grafo. Otra forma es un conjunto de corte. ¿Qué es un conjunto de corte? Y miren la definición. Un conjunto de corte es un conjunto de aristas que al suprimirlo desconecta el grafo. ¿No es lo mismo que dije recién? No. Porque miren lo que dice después. Pero ningún subconjunto propio debe hacerlo. O sea, que un conjunto de corte tiene las aristas que yo necesito para desconectar el grafo. No tiene ninguna arista de más. En cambio, un conjunto desconectante puede tener aristas de más. Ahora vamos a ver un ejemplo de la diferencia. Conjunto de conectividad. El conjunto de conectividad es el que me dice cuántos vértices necesito para desconectar un grafo. Si yo tengo un istmo, mi conjunto de desconectividad va a ser 1, porque al eliminar un solo vértice me alcanza. ¿Sí? Si necesito más de un vértice, bueno, el conjunto de conectividad va a ir cambiando. Ejemplo. En este grafo que tenemos acá, tenemos dos istmos. El vértice 3, si yo lo saco, se van las 4 aristas que son incidentes a él, el grafo queda desconectado. También el vértice 4. Si yo elimino el vértice 4, se van las 3 aristas y el vértice 5 quedaría aislado. Por lo tanto, queda desconectado. La arista 5 es un puente. Si yo lo elimino, otra vez el vértice 5 queda aislado. Miren acá, conjuntos desconectantes son conjuntos de aristas que si yo suprimo, hacen que el grafo se desconecte. Por ejemplo, B1 sería un conjunto desconectante. En B1 tengo la arista 1 y la arista 8. Con esas dos aristas, si yo las suprimo, desconecto el grafo. Si yo saco la arista esta de acá y esta de acá, el grafo queda desconectado. B2 dice, si vos sacás la arista 2, si sacamos esta, sacamos la arista 7, bien, y sacamos la arista 6, el grafo queda desconectado. Ahí tengo otro conjunto desconectante. Los dos son conjuntos desconectantes, pero uno de ellos es conjunto de corte. ¿Quién es un conjunto de corte? B1. ¿Por qué? Porque B1 tiene a las aristas que necesito. Todas las aristas que están acá necesito para desconectarlas. Si yo saco A1 y me quedo solamente con A8 dentro de B1, ya no es desconectante, ya no lo desconecta. Y si me quedo con A1 y saco A8, tampoco. Necesito sí o sí a las dos. En cambio, cuando voy acá a B2, la arista 6, si yo la saco o no la saco, el grafo se desconectaba igual, porque lo que me interesaban eran estas dos. A2 y A7 desconectaban el grafo. La arista 6 dentro de este conjunto está de más. Entonces, es un conjunto desconectante, pero no es de corte. ¿Por qué? Porque tiene aristas de más. En cambio, B1 tiene las aristas necesarias que yo necesito para desconectar el grafo. Por eso es de corte. Y este grafo, como tiene istmo, es de conectividad 1.